gustaría comentar que podemos ver esa continuidad de Cristo y el Padre, la consistencia más bien del Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay ninguna diferencia como muchos ponen los argumentos. Y hay muchos salmos y pasajes, pero uno de ellos que se me vino a la mente es Isaías 9:6, donde este Hijo, este Mesías, que es Cristo Jesús, ¿verdad? El profeta nos describe, y Isaías tuvo tanta revelación, y la descripción de este bebé dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y aquí viene lo que quisiera resaltar para lo que estaba diciendo José, que el Padre y Cristo uno son, y sus obras, su sustancia, la tela con la que están ellos, no quiero decir hechos porque no es hechos, pero de la que ellos son, el gran yo soy, también es Cristo y es el Padre. Y dice así: y se llamará su nombre admirable. Este es de ese niño que iban a ser para salvarnos, para sanarnos. Dice admirable, consejero. Y dice Dios fuerte, lo mismo que dice Hebreos: he aquí tu trono, oh Dios. Dice Dios fuerte, y aquí está lo que quería resaltar: Padre eterno. Este niño es Padre eterno. Ese pensamiento se hizo audible en forma de Jesucristo. Jesucristo nos reveló al Padre. No hay inconsistencia ni en el Nuevo ni en el Antiguo. Nosotros, por ese bagaje, esos lentes, como dice José, dice el pastor Ureña, podemos atribuirle a Dios cosas que no son. Pero como ha dicho José, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de cómo interpretamos la Biblia y cómo la entendemos, porque vamos a proyectar a Dios con nuestro mismo pensamiento. Pero aquí el profeta nos está diciendo: este niño es Padre eterno. Y para mí eso es una revelación muy poderosa que está al alcance de todos los que quieren aceptar a Jesús, que el Padre también está envuelto en Jesús y Jesús en el Padre para nuestro bien. Amén. Amén. Gracias, Agus. ¿Hay alguien más? Yo, doctor, yo quisiera despejar una duda que tal vez tenga, no respecto a lo que usted nos explicó, porque me queda claro como que yo lo había entendido en mi mente, porque yo no crecí en la fe adventista. Entonces, yo esas preguntas me las hacía cuando todavía no conocía nada de la Biblia ni del carácter de Dios. Y como que había una confusión en mí, una lucha de que cómo es esto, es así o no es así, ¿verdad? Entonces, ahorita que usted lo está explicando tan claramente que Dios lo usó de esa manera, pues confirmo, ¿verdad? Gracias a Dios que Él desde hace mucho tiempo me había hablado, ¿verdad? Aún desde niña, yo me acuerdo que yo pensaba muchas cosas cuando era pequeña acerca de esta situación de esa dualidad que mencionó usted en cuanto al carácter de Dios Padre y Dios Hijo, y me confundía. Entonces le doy gracias a Dios, ¿verdad?, de que Él me estuvo hablando durante mucho tiempo. Y yo me queda la duda, no sé, quisiera incluso que alguien que haya crecido dentro de la fe adventista sintió lo mismo que yo sentí, ¿verdad?, al escuchar ahorita esa verdad que yo como que ya Dios me la había estado revelando de alguna manera, pero que no la había yo, ¿cómo puedo explicar? No la había yo interiorizado, o sea, no la había yo discernido plenamente. Entonces, siento que los que crecimos en una fe en la que nos decían tantas cosas que no son, pues tenemos una confusión muy grande. Y bendito Dios que podemos educar a nuestros hijos en los verdaderos caminos, ¿verdad? Que el Señor los guíe. Porque es una lucha muy fuerte cuando, como dice el pastor Ureña, traemos esa mochila de ese bagaje cultural, todo eso que creímos y que ahora, como dijo usted alguna vez, mentiras creídas. Dios nos ayude a cada uno de nosotros.
Gracias, doctor. A la orden. Usted nota, hermana Alma, por ejemplo, que ah, especialmente en la iglesia tradicional, la iglesia católica, la centralidad de la necesidad de que hayan personas que se interpongan entre Dios y nosotros, entre el furor de Dios, entre el impulso destructor y castigador de Dios. Ahí es donde usted encuentra el papel de todos estos santos y de la Virgen y de Jesús, porque parece que el esfuerzo o sea, mientras más se interpongan, mejor. Es tan terrible el furor y la ira y el impulso castigador de Dios que requiere de todo, de esa legión de seres que se interpongan. Es terrible. Es terrible no solo porque es una mentira con respecto al carácter de Dios, es suficiente, pero sino también porque nos da una falsa idea acerca del problema del pecado. El pecado se convierte en lo único malo que el pecado tiene es que ofende a Dios bajo esa teología. El pecado en sí no tiene nada de malo. Bajo esa teología, un pecador podría, si no fuera porque Dios lo castigara y destruyera, un pecador podría vivir pecando y nada le pasa, porque el pecado en sí no hace nada en esa teología. El problema del pecado es la actitud de Dios de destruir al que peca. Si no fuera porque Dios destruye, el pecado no hay problema con él. Así que vemos cómo, tal como leímos en el conflicto de los siglos hace unas semanas atrás, estos tres temas siempre vienen juntos: el carácter de Dios, la ley de Dios y el problema del pecado, la actitud, los principios que gobiernan la actitud de Dios hacia el pecado, es como ella lo dice. Y siempre queda mal los tres o uno de los tres cuando hay un malentendido con respecto al carácter de Dios. El apóstol Pablo nos dice claramente, aquí tengo 2 Corintios 5:19, dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted nota que en la mayoría de la teología cristiana, el esfuerzo supremo es lograr que Dios me perdone. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, yo estoy perdonado. Todo el que se va a perder, todo el que se va a destruir siendo perdonado, habiendo estado perdonado. El problema del ser humano no es si Dios te perdona o no. Todos estamos perdonados. Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Ese no es el problema que tenemos. El problema que tenemos no es si estoy perdonado o no estoy perdonado. Ese no es el problema. El problema nuestro es que estamos infectados por un virus que nos mata, que se llama pecado, y que tengo que ser sanado de ese virus. Tengo que ser curado de esa infección, porque si no me va a matar. No es si Dios me perdonó o no me perdonó. No es que el pecado ofende a Dios. El pecado ofende a Dios, pero ese no es el problema central del pecado. El problema central del pecado es que me destruye, me mata, me va a matar, me está matando. Y Dios quiere sanar. Lo que yo necesito es arrepentirme, cambiar de mente y nacer de nuevo, adquirir esa nueva simiente del cielo, la cual no peca. Me dice 1 Juan 3, 6 y 9. Esa simiente del cielo, la cual es Cristo.
y que naciendo del Espíritu, del agua y del Espíritu, ahora soy una nueva criatura. Ese es el poder del Evangelio. No es que Dios me destruye o me destruya si le desobedezco y que hago el mal y si lo logro convencer que me perdone. Lo que mató a Adán y Eva no fue que Dios los vino a castigar porque comieron del árbol, fue el acto mismo de comer del árbol lo que los mató. Es el pecado el que mata, no es la actitud de Dios. Veo que con las teologías erróneas, José, nadie queda satisfecho, absolutamente, ni el que se salva en esa teología errónea queda satisfecho. Siempre hay dudas, siempre hay, Dios tiene la mano fuerte, si no me alineo me va a matar. No es voluntad, no involucra la voluntad, sino el miedo. Y veo, ni Dios mismo está satisfecho porque en cualquier momento te revelas. Pero la teología verdadera, que es Dios es amor, todo mundo que quiere queda súper satisfecho y no hay ninguna duda ni temor. Eso es lo que yo veo. Y de hecho, doctor, algo que estábamos comentando ayer o antier, y el sábado pasado también lo comentamos en el estudio de la Biblia en la tarde, acerca de la familia de Dios en los últimos días y cómo hay algo que tienen que descubrir que no se ha descubierto en estos últimos 2000 años, que el cristianismo ha estado como dormido, como que estancado en la misma, en el mismo círculo, ¿verdad? Está dando círculos y círculos y círculos y no alcanza a vislumbrar al verdadero Dios, y entonces eso ha causado tanta tardanza, tanta retraso de que el Señor venga, porque no hemos podido, la iglesia cristiana como iglesia no ha podido vislumbrar al verdadero Dios, ¿verdad? Y hemos quedado con esa idea por más de 2000 años, hemos ya estado con una idea equivocada. Y a pesar de que, como dijo Agustín, hay gente que se ha salvado aún en esa teología, porque Dios es maravilloso y bueno, ¿verdad? Y sin embargo, nos hemos quedado cortos. Y como la gente de los días finales tiene que hacer este descubrimiento para poder que es lo mismo que llevó a Enoc al cielo, es lo que estábamos hablando la vez pasada. Es el mismo descubrimiento que Enoc hizo, que le permitió estar tomado de su mano toda su vida y sin soltarse ni un momento, y que le permitió ser vivo. Yo voy a repetir lo que Almita dijo, lo voy a decir de otra manera. Yo también quería decirlo de otra manera porque creo que no Sí. se entendió, pero adelante. No, yo no es porque no se entendió, yo es porque se entendió. Y es porque se entendió. Entonces me gustó tanto el argumento que entonces yo voy a participar de él, Almita. Y es que yo he visto cantidad de casos, y a mí me ha ocurrido también, de regalos que me dan, pero que yo no tengo necesidad de ellos, y por meses, hasta por años, y yo no los uso. Incluso yo tengo aquí un traje muy bueno que me regalaron, justamente fue en Colombia, y no lo he usado nunca porque no he tenido la oportunidad, porque he tenido otros para otras actividades. Él está exactamente allí como me lo regalaron. Me gustó mucho ese argumento de comentario de Almita. Es gracioso en algún grado, y es que el regalo de Dios en Cristo no lo hemos abierto. Se me ocurrió esa idea ahora que Almita dijo eso. El regalo divino, a donde todo el cielo nos los pusieron en una bandeja de plata, entonces está intacto. Eso sería, pero ese es el cuadro que veo, está intacto allí, que ni siquiera lo han abierto. Creo que abrieron y le vieron alguna esquinita a todo y más nada. No se ha hecho uso en absoluto, ni se sacó. Entonces, la causa del desastre de la religión, como la religión en los últimos 2 años es un desastre total,
incluso el anticristo, haciendo de la suya, tiene el dominio del mundo. Ha sido por eso, porque el regalo maestro, allí nadie lo tocó. Es increíble eso. Y ha pasado con enfermos que se le dio el medicamento perfecto para sanarse. Y después descubre la familia que la persona no lo usó después de los funerales. O él ya grave, un día por allí, sacando potes viejos, de allí descubre asombrado que allí tiene la solución. Ese es un cuadro terrible de la situación como estamos ahora en este tiempo con Cristo, que no se lo ha sacado de la caja. Y si, como dice Almita, nosotros no lo sacamos, entonces lo que nos espera es muy terrible. Y con él, con ese regalo sacado de esa caja y usándolo, allí se alcanzará la meta nosotros de pasar vivo allí por la segunda venida de Jesús, como hicieron Enoc y Elías. Amén, amén. Amén. Vi hace un momentito que Erika tenía su manita alzada. Erika, si tienes alguna pregunta o comentario. No sé si fue por equivocación. Muchas gracias. Ok. Yo quería anotar lo siguiente, ahora que el pastor decía con respecto al regalo. Yo creo que el regalo, sí, tenemos el regalo que nos ha dado, que es el Señor Jesús, su vida, su ejemplo, su carácter, pero creo que el mundo en que estamos viviendo y de pronto, como decía la hermana Alma, las creencias en las que hemos sido criados, la iglesia nos ha enseñado como que esas cosas que Jesús nos ofrece, no las necesitamos en este mundo en que estamos, sino para cuando muramos, vayamos supuestamente a otro lugar. Y ahí lo vemos como solamente nos enseña, y yo siempre tuve como esa inquietud, que siempre nos enseñaban, bueno, los 10 mandamientos. Y solamente era como enfocarnos en esos 10 mandamientos, pero no nos mostraban ni nos enseñaban a Cristo realmente, como Él es. Y lo vemos también cuando nos dicen que uno va a un ¿cómo se llama el lugar donde se confiesa? De hecho, yo nunca accedí a confesarme porque no entendía en mi cerebro cómo era que yo tenía que ir a otro hombre que igual cometía falta, a decirle mi pecado, y que luego me decía, vaya al rezo ese día, Ave María, un Padre Nuestro, y ya quedé perdonada. O sea, me daba el tiquete para que pudiera seguir pecando y luego regresar y hacer el mismo ritual. Entonces, así mismo nos hacen creer que, bueno, la persona murió y entonces se pagan X cantidad de misas y se sacan del purgatorio. Entonces, como que nos ponen una venda para tenernos como atados al pecado y no darnos la oportunidad de vivir ese regalo precioso del Señor, de libertarnos y de que nuestras personas, nuestro ser sea transformado realmente por Cristo, que fue parte de la misión que Él vino a hacer, salvarnos del pecado. Entonces es muy bonito ahorita que yo estoy haciendo parte de la iglesia adventista, como esas inquietudes que yo tenía de niña, ahora entiendo por qué las tenía, porque sé que había un vacío en mi vida espiritual que no la llenaba lo que me estaban indicando en la iglesia donde yo hacía parte. Y le doy gracias al Señor porque ahorita estoy conociendo, están siendo resueltas muchas de estas inquietudes y estoy conociendo verdaderamente al Señor Jesucristo y conociendo el amor de Dios, porque nos presentaban a Dios como que no hagas esto porque te castigan. No, es tan así que yo recuerdo de niña que si hacíamos algo nos caía un rayo y nos moríamos. Se miren todas esas cosas que se le meten en la mente al ser humano para tenerlo atado y cegado. Pero doy gracias a mi Dios que hoy Él está abriendo mis ojos y le pido al Señor que me permita también transmitirle eso a mis hijos y a mi familia, para que esa venda también caiga con el poder de Dios. Muchas Amén. gracias por presentarme, Señor. Gracias. Amén, amén. Gracias por ese testimonio. Amén. Muy bien. Si nadie más tiene preguntas o comentarios, vamos a concluir en este momento. Muy bien, parece que vamos a terminar aquí. Doctor, muchísimas gracias. El Señor
le siga bendiciendo y queremos seguir continuando en el crecimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga a usted. Gracias, Ceci. Gracias.